Listo. Bueno, entonces ahí estamos grabando ya nuevamente las pruebas de independencia. ¿Listo? Decíamos que para estas pruebas de independencia necesitamos dos variables cualitativas con sus respectivas categorías. ¿Sí? Por ejemplo, si el ejemplo que habíamos explicado aquí era que si el color de cabello está asociado o es independiente del color de ojos. ¿Sí? Ese podría ser un estudio y es el que lo va a encontrar en la mayoría de los textos. ¿Listo? Y las categorías del color de cabello, pues usted las podría determinar claro o oscuro, o negro, rubio, bueno, rojizo, bueno, lo que sea, ¿listo? Y las categorías de color de ojos, pues también usted las podría determinar. Negros, cafés, verdes, azules, bueno, podrían ser así, ¿sí? O claros o oscuros, también. Simplemente dos categorías para no complicar mucho el estudio, ¿listo? Entre más categorías, una cosa aquí que hay que tener en cuenta, entre más categorías tengan las variables, más información necesito para estas pruebas de independencia. ¿Sí? Aquí no necesito poca información, necesito mucha información para realizar la prueba. Bueno. Les decía que la organización de las dos variables cualitativas se hace en una tabla que se llama tabla de contingencia o tabla de doble entrada, ¿sí? En fila se coloca una variable, generalmente se coloca la variable independiente, y en columnas la variable dependiente. Por ejemplo, en el ejemplo del color de ojos y de cabello, podríamos decir que el color de cabello eh, depende del color de ojos, o creo que es más claro y de pronto con más fuerza, diríamos que el color de ojos depende del color de cabello. A veces se pueden analizar las dos cosas, ¿sí? Pero a veces solamente se puede analizar de un solo sentido nada más. ¿Listo? Aquí la más obvia, en el ejemplo que tenemos ahí, es que el color de ojos está asociado o depende del color de cabello. Y de pronto al revés no sería como muy lógico, ¿sí? Decir que el color de cabello depende del color de ojos que tenga la persona, aunque se podría dar, ¿no? Pero en algunos casos no se puede dar de las dos formas. Como en este caso de acá, por ejemplo, ¿sí? En el ejemplo que tenemos planteado aquí. Aquí tenemos dos variables, les decía, una variable que es hábito a fumar, y las categorías son sí y no, aunque podrían ser otras categorías. Fuma muy poco, fuma bastante o a menudo y fuma demasiado. Podrían ser las categorías aquí en este caso, ¿sí? Depende de lo que usted pretenda. Y el nivel de cáncer de pulmón, aquí tiene sus categorías y podría ser si tiene o no tiene cáncer, también podría ser. Pero en este caso es como es el nivel de cáncer de pulmón, aquí lo han clasificado como inicial, como terminal y como avanzado. Serían las que esta variable tiene tres categorías y esta variable de acá tiene dos categorías. Pero la lógica aquí en este caso es que el nivel de cáncer de pulmón depende del hábito a fumar y no al revés. ¿Sí? Al revés no podríamos decir que el hábito a fumar depende del nivel de cáncer de pulmón, quedaría algo sin sentido. ¿Listo? O sea que la única forma que puedo formular la hipótesis aquí es que el nivel de cáncer de pulmón depende del hábito a fumar. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo organizo estas variables? ¿Sí? ¿Cómo las organizo? ¿Cómo las, digamos, cómo las tabulo? Si esa es la palabra precisa. ¿Cómo tabulo esa información? Entonces, mire, lo que hago aquí en este caso, pues determinar que esa es la variable independiente, ¿sí? Y esta es la variable dependiente, porque dije que el nivel de cáncer de pulmón depende del hábito a fumar. Entonces, esta es la dependiente y esta es la independiente. Esta la ponemos en las filas y esta la ponemos en columnas, ¿sí? Y hacemos una tablita de este estilo, que es la tabla de contingencia, la tabla de doble entrada. Aquí ya está completa, pero veamos cómo se hizo para llenar esa tablita. ¿Sí? Veamos cómo se hizo para llenar esa tablita. Entonces, mire, el hábito a fumar, las categorías son sí y no.
Y las categorías de nivel de cáncer son inicial, avanzado y terminal. Entonces, ¿cómo hago para llenar aquí este valor? Pues cuento en mi información, cuento cuántos hay que sí fuman y que tienen cáncer inicial. Y entonces acá empiezo a contar así. Sí inicial, 1. Sí inicial, 2. Sí, y por acá van a ver, sí inicial, 3. Sí inicial, 4. Y así habrán muchos. ¿Cuántos de esos hay? 54. Eso es lo que me dice acá, ¿sí? O sea que hay 54 pacientes o 54 personas que tenían el hábito a fumar y tienen cáncer inicial. Esa es la lectura que se hace de este valor. ¿Listo? Y asimismo, pues tocaría mirar para el avanzado, para el terminal, para el no con inicial, el no con avanzado y el no con terminal. ¿Sí? Por ejemplo, el no con terminal, veamos si hay alguno por aquí, no y terminal. ¿No fumaba? No, no hay ni uno, mire, ¿sí? De pronto estaban por acá, ¿sí? Son como en los 106 registros, en los 106 pacientes que tengo acá, pues solamente hay dos casos en los cuales tenían que no eran fumadores y ya estaban en un nivel de cáncer terminal, ¿sí? Obviamente, pues de pronto esas dos personas fueron fumadores pasivos o, o afectados sus pulmones, pues, eh, por algo otros, por algo otros que les digo, bueno, en el campo, por ejemplo, por fungicidas, en los laboratorios por los reactivos, bueno, todo eso se afectan los pulmones y de pronto les producen cáncer, ¿listo? Entonces, no necesariamente tiene que fumar, sino que de pronto si está en un ambiente nocivo, pues obviamente, y eso le afecta a la respiración, los primeros que se ven afectados son los pulmones. Entonces, es lo que pasó aquí. Hay dos personas que no fumaban, pero tienen un cáncer de pulmón terminal. ¿Listo? Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿este nivel de cáncer de pulmón está asociado con el hábito a fumar? Entonces es lo que vamos a determinar con una prueba de independencia. ¿Sí? O sea que la información primaria es esta, la tabla de contingencia. O cuando yo hago la investigación, esta es la información primaria. Pero de aquí se tabula de esta manera, ¿sí? Y eso lo hace el StatGraphic, lo hace, ¿sí? Yo pongo mis variables allá, mire que son 106. Aquí lo he recortado mi información, este es de una investigación real. Eh, la he recortado aquí. Y entonces lo que yo hago es tomar estas columnas, estas dos variables, ponerlas en StatGraphic y decirle tabulación cruzada, ¿sí? Análisis de una variable categórica, ya dice tabulación cruzada o tabla de contingencia, y me va a hacer esta tablita, ¿sí? La hace automáticamente el software. Y si no, usted se pone a perder tiempo pues contando, ¿no? Con los, como aprendimos al inicio, con lineecitas. Sí, inicial, y una línea aquí. Sí y terminal, y entonces sí y terminal, otra línea aquí. Sí inicial, otra línea aquí. No avanzado, y entonces no avanzado, otra linecita acá. Y después de que termine todos los 106 registros, pues cuenta cuántas líneas quedaron en cada espacio. Bueno, y además, después de contar aquí, serían como frecuencias absolutas nada más, ¿sí? Frecuencias observadas las vamos a llamar. Calculamos por filas, mire, por filas los totales y por columnas los totales. Y obviamente pues van a ser estos totales por columnas y estos de acá se van a llamar totales por filas, ¿sí? Porque sume, mire, 54 más 23 más 12 me da 89, total por fila. 10 más 5 más 2 me da 17, total por fila. Total por columna, 54 más 10, 64. Total por la segunda columna, 23 más 5, 28. Y la tercera columna, 12 más 2, 14. Y el gran total que lo llamamos en este caso es que esta suma de aquí o esta suma de acá me debe dar el total de observaciones, o sea, 106 en este caso. ¿Listo?
Bueno, y esto se llaman frecuencias observadas, ¿sí? O simplemente frecuencias absolutas serían en este caso, ¿sí? Las que llamábamos al inicio. Pero son las frecuencias, se llaman aquí en este tema, se llaman frecuencias observadas. Y a partir de estas se obtienen las frecuencias esperadas, ¿sí? Y las frecuencias esperadas, simplemente, mire que lo he colocado esperadas nada más, una F me ha faltado aquí de pronto. Frecuencias esperadas es total por filas por total por columnas sobre el gran total. Esa es la definición de frecuencias esperadas. Y aquí, a continuación, sigue la explicación de calcular la frecuencia esperada para este 12, por eso es que está sombreado aquí, ¿sí? Para guiarlo de qué valor me estoy refiriendo. Entonces, la frecuencia esperada para el 12 sería total, en este caso, mire, total por fila, 89. Total por columna, 14, que sería este valor de aquí. Y sobre el gran total, 106. Y eso me da un valor. Y ese valor se llama frecuencia esperada, ¿sí? Y eso se obtiene, pues, obviamente con estos cálculos. Aquí, miren, 14 por 89 sobre 106. Y esta es la frecuencia esperada, ¿sí? Yo observé aquí en esa tabla que habían 12 fumadores con cáncer terminal. Sí, 12 fumadores con cáncer terminal. Y yo, según los 106 datos que tengo, se esperaría que hubieran 11,7547. ¿Sí? Y eso pues hay que hacerlo así con decimales, ¿sí? Porque viene de una división. Bueno. Y para los demás valores, pues obviamente, de la misma forma, ¿sí? Mira, aquí está el sombreado. Bueno, aquí les voy a tomar a alguien y digamos, bueno, más abajito. Sofía Jojoa. Aquí se calculó un 53,7358 para esta primer casilla. ¿Listo? De esta tabla, de las frecuencias esperadas. ¿Qué operaciones tendría que hacer para calcular ese valor? Aquí te muestro la tablita para que me digas qué cálculos hago para calcular, en otras palabras, la frecuencia esperada para este 54. ¿Cuáles serían los cálculos que habría que hacer? Sofía, ¿no está en clase? Bueno, aquí un mensaje. Ah, me respondió por el chat. Correcto. Muy bien. Es 89 por 64 sobre 106. Si esto lo hace en calculadora, Sofía, no se olvide colocarle paréntesis al producto, ¿sí? Paréntesis 89 por 64, cierra paréntesis sobre 106. De lo contrario, le va a dar otro valor de pronto, ¿sí? De pronto no, pero de pronto mejor hay que asegurar, ¿sí? De que la operación que se hace, pues es primero la multiplicación y después la división en este caso. Y eso es la respuesta. Muy bien. Eh, Ese es para este valor. Y eso te va a dar 53,73. Y así se calcula los demás. ¿Listo? Así se calcula los demás. Los totales, pues no. ¿Sí? Estos de acá, pues no hay que hacer absolutamente nada, porque estos son los totales por pilas y los totales por columnas. Estas son frecuencias. Y esas son las frecuencias esperadas. Bueno. Después de esto, hay que formular bueno, el procedimiento, mejor dicho, para la prueba, pues es las hipótesis. En este caso, el H0 siempre va a ser formulada de esta manera. Las variables son independientes o no están asociadas. Y la HA o H1, hipótesis alterna, las variables son dependientes o sí están asociadas. ¿Sí? Entonces, esto no se puede cambiar esto. Ah, no, que yo quiero colocar aquí que sean dependientes y después independientes. No, tiene que ser así. Las variables son independientes, o sea, no están asociadas. Es la H0. Y la HA, las variables son dependientes. Los grados de libertad
son número de filas menos 1 por número de columnas menos 1 en la tabla de contingencia. Entonces, número de filas, habían 2, sin los totales, obviamente, ¿sí? O las categorías de la de una de las variables, ¿sí? 2 menos 1. Y columnas habían 3. Aquí en este caso, en el ejemplo, era avanzado, terminal y inicial, 3 menos 1. Y ese producto son los grados de libertad. Y la distribución que se utiliza es la chi cuadrado, ¿sí? O sea, cuando usted le diga qué distribución se utiliza en una prueba de independencia, es la distribución chi cuadrado. No hay otra. No van a decir una TDStudent, una distribución de Fisher, no. Es una distribución chi cuadrado. Bueno. La gráfica hay que hacerla con una cola a la derecha, siempre hay que hacer, no hay dos colas aquí, ni cola a la izquierda, sino siempre una cola a la derecha. Y los valores críticos, pues ya hay que buscarlos en la tabla. Y a partir de él se genera una zona de rechazo y una zona de aceptación de H0. La gráfica que hay que hacer en el paso 3. Y la estadística de prueba, que es una fórmula, parece que fuera un poco compleja, pero es muy sencilla, porque lo que hay que hacer es para cada frecuencia observada, le resto su frecuencia esperada y lo elevo al cuadrado. Y eso lo divido sobre la frecuencia esperada. O sea, siempre hay que hacer estos cocientes. E ir sumando. Esta sumatoria me dice que sume todas las frecuencias, ¿sí? Por filas y por columnas. Quiere decir, la una está sumando por filas y la otra por columnas. Entonces, recorre filas y columnas haciendo esta operación, ¿sí? Una resta entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada elevada al cuadrado de esa resta sobre la frecuencia esperada. ¿Sí? Y esa sería la estadística de prueba. Chi cuadrado C, me ha faltado también ahí. Bueno, chi cuadrado calculado. O estadística de prueba. Y entonces en el ejemplo que tenemos, lo vamos a resolver aquí el ejemplo, pues es el mismo que estamos trabajando. Y entonces la hipótesis nula ya no puedo decir son independientes y son dependientes nada más, sino que debo mencionar las variables que estoy, o la afirmación que estoy haciendo, ¿sí? En este caso, pues la HA, que sería que el nivel de cáncer de pulmón depende del hábito fumar. Eso es lo que se sospecharía, ¿sí? Y la H0 sería que el nivel de cáncer de pulmón es independiente del hábito a fumar del paciente. Esa sería la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Siempre hay que meter esta palabrita o no están asociadas aquí en vez de independientes y en la HA esta palabrita. Depende o están asociadas. ¿Listo? Para las hipótesis. Pues en el paso 2 dijimos la chi cuadrado y los grados de libertad ya habíamos dicho que habían dos filas, obviamente dos categorías aquí, miren filas, 2 menos 1, y 3 categorías acá en las columnas. 3 menos 1. Y 1 por 2, pues da 2. 2 grados de libertad. Para la chi cuadrado. Y obviamente, pues eso hay que utilizarlo aquí en la tabla, ¿sí? En la gráfica, perdón. Y calcularlo en la tabla. Entonces aquí sería la chi cuadrado, una cola a la derecha, grados de libertad 2, con nivel de confianza 0.95. ¿Sí? 0.95 y 0.05. No sé si eso lo menciona el problema. Y si no, recuerden que eso hay que asumir ese valor. Hacia aquí dice con nivel de significancia del 5%. Y nos vamos a la tabla y buscamos 0.95, a la tabla de la chi cuadrado, obviamente, ¿sí? 0.95 y grados de libertad 2, y me va a dar un valor crítico de 5.99. Y ese valor es donde me determina zona de aceptación y zona de rechazo. Y ahora sí procedemos a calcular la estadística de prueba, que es mediante las frecuencias observadas y mediante las frecuencias esperadas, ¿sí? Aquí en este documento lo he transformado con colores para que usted mire qué operaciones se están realizando. En algunos textos y cuando yo lo explico en tablero, no hago estas dos tablas, solamente hago una, ¿sí? En esta misma casilla coloco la frecuencia observada, que es 54, y en una línea diagonal aquí
Abajito de ella le coloco el 53,7358. Lo mismo hago para este valor de acá, 23. Y en diagonal aquí, haciendo una línea diagonal, le escribo el 23,5094. O sea que en la misma tabla coloco la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Para después hacer esas restas que me están diciendo la fórmula. Sí, miren, la resta al 54, le resto 50, su respectiva frecuencia esperada, obviamente, 53,7358 al cuadrado sobre la esperada. ¿Sí? Las verdes, pues aquí están el 23 sobre menos 23,5094 al cuadrado, la resta, sobre la frecuencia esperada, que en este caso es 23,5094. La última es esta que está, bueno, esta última es 2, aquí ustedes la observen, menos 0,3808 al cuadrado sobre 0,32, perdón, 0,8. ¿Sí? Bueno, ahora sí, veamos por aquí. Ay, ¿qué pasó? Me salí, ¿no? Bueno, iba a mirar a otro compañero, era. Lady Kenan, por favor. Lady Kenan. ¿Me puedes decir, por favor, la siguiente operación, o sea, el siguiente cálculo que había que hacer en la tercera fracción? O sea, para el valor de que diríamos, bueno, del 12, ¿no? Del 12. Para el valor que está en azul. Buenos días. ¿Cómo ha estado? Buenos días. ¿Cuáles serían los Buenos días. cálculos que había que aumentar ahí? Sería 12 menos 11,7547 elevado al cuadrado sobre 11,7547. Exactamente. Y así terminaríamos con la primer fila, que sería la primer sumatoria que dice la fórmula. Y me dice, siga con la hora, sí, con la otra, para que queden filas y columnas, ¿sí? O sea que hay que continuar con este valor, con el 10, con el 5 y con el 2. Y estos de acá, recuerden, son totales, estos no trabajan, ¿sí? Solamente son con las frecuencias absolutas, las frecuencias observadas, perdón, y las frecuencias esperadas, ¿sí? Y ese es el cálculo que hay que hacer para este 12. Muy bien, Lady. Eso es lo que hay que hacer. Luego de hacer todo esto, pues con muchos decimales, yo les digo, siempre trabajen con 4 hasta el final, trabajen con 4 decimales para que con la respuesta que nos den, pues si la que usted calcule y la que dé el software, por lo menos esté igual en las dos primeras, ¿sí? Va a fallar, va a ser una diferencia, pero muy mínima por acá la diferencia. Y esta es la estadística de prueba, ¿sí? Después de hacer esos cálculos, vamos a obtener un valor de 8,87, 17, que volvemos nuevamente al paso 3, 8,87, que queda acá en la zona de rechazo de H0, y nos vamos a acá y eliminamos H0. Se elimina ella y pues quedará que el nivel de cáncer de pulmón depende del hábito a fumar. ¿Sí? Esa sería la conclusión aquí, la respuesta. Bueno, cuando yo concluyo que una variable depende de la otra, yo quisiera mirar que el nivel avanzado en esa región o en ese estudio que estoy realizando depende de si la persona fuma o de la persona no fuma, ¿sí? Porque puede ser que no fume y, como dije, está afectado por otros factores. La contaminación del medio ambiente, bueno, otras cosas, ¿sí? Entonces, vamos a mirar si ese nivel de cáncer avanzado o de pronto del nivel de cáncer eh, terminal, ¿sí? O el inicial, si depende del fumar o no fumar. ¿Listo? Entonces, pero eso se hace, ese análisis adicional se hace siempre y cuando yo determine que una variable depende de la otra. Si son independientes, hasta ahí es la conclusión. ¿Sí? O sea, si esta no se me rechaza, pues la que se rechazó fue esta, la H1, si se rechazó esta, pues la respuesta es decir que el nivel de cáncer de pulmón es independiente del hábito a fumar. Y ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? Ya concluyó esa parte. Bueno, pero como en este caso concluimos de que sí depende,
de que sí depende, la una depende de la otra, hay que hacer este trabajito adicional. Bueno, ¿qué es esta parte de acá? ¿Sí? Después de dar la respuesta, y en la respuesta dijimos, concluimos que la una variable está asociada o depende, ¿sí?, de la otra, ¿sí? Cuando se hace esta, hay que hacer este pasito adicional, ¿sí? ¿Qué es el paso adicional? Calcular unos porcentajes por fila, ¿sí? Unos porcentajes por filas. ¿Cómo se calculan estos porcentajes? Simplemente se hace el total por esta primer fila que estaba aquí, que creo que era un 84, ese es el 100%, por eso es que aquí está 100%. ¿Cuánto equivale este 54 de acá? Pues simplemente será 54 sobre 84, creo que daba eso, 54 sobre 84, si no estoy mal, y eso da sobre 80, ¿qué era? Sobre 89 era, sí, sobre 89 era. El total era 89, entonces ese es el 100%. ¿Cuánto equivale a 54? Entonces equivale el 60,67%. Entonces se hace estos porcentajes, ¿sí? Veamos si eran esos valores. Aquí están, claro. Mire, esta es la tablita para no irme más arriba aquí. Este se lo hace el 100%. Si este es el 100%, ¿cuánto equivale a 54? Y entonces lo que se hace simplemente es 54 sobre 89 en su forma simplificada y se convierte en porcentaje. El 23 equivale a 23 sobre 89 y eso en porcentaje. Y para esta otra fila, lo mismo. El 17 vale el 100%. ¿Cuánto equivale 10? 10 sobre 17 sería en la forma simplificada por 100%. Y eso es 58,82%. Entonces, así fue que calculé estos porcentajes. Mire, 58,82%. Pero entonces aquí me interesa saber, o al médico, a la persona que está haciendo la investigación, le interesará saber alguno de estos estados de nivel de cáncer, ¿con qué está asociado? ¿Con el hábito a fumar o con el no hábito a fumar? Entonces, aquí en este caso, el terminal, es, aquí observo el que me interese, aquí en este caso la categoría de interés, es terminal. Y de esos porcentajes observo el más grande. En este caso, pues está marcado el 13,48, que es el más alto. Y observo que en esta fila respectiva, con qué nivel de hábito a fumar está asociado. Y determino de la siguiente manera, que el nivel de cáncer terminal está asociado con el hábito a fumar. ¿Sí? Bueno, aquí podríamos también analizar, ¿y el inicial con cuál está asociado? Pues también está asociado con el hábito a fumar. ¿Sí? ¿Y el avanzado con cuál está asociado? Pues está asociado con el no hábito a fumar. ¿Sí? Bueno, y entonces aquí ya el experto pues le empezará a hacer análisis y dirá, y le parecerá extraño esta parte. Es decir, bueno, ¿por qué el nivel de cáncer avanzado está asociado con el no hábito a fumar? ¿Sí? Entonces aquí donde empiezan a sacar conclusiones ya la persona experta en el tema, ¿no? Y la persona que está haciendo la investigación. Pues aquí yo podría decir, aunque no soy experto en el tema, pero pues podría decir, eh, el nivel de cáncer avanzado está asociado con el no hábito a fumar. ¿Por qué? Porque si una persona sabe que tiene cáncer, porque eso aquí hubo un diagnóstico ya que ya le dijeron tiene cáncer y está en la etapa inicial, ¿sí? Esa persona prácticamente se enferma psicológicamente, o sea, se le agrava la enfermedad psicológicamente, y algunos incluso eh, terminan en algo crítico, ¿sí? En un suicidio, algo así, ¿sí? Por esta razón, una afectación psicológica. Y su organismo también se va a afectar de esa manera. Y por eso es que de pronto, cuando tenga un cáncer inicial, una persona detecte el cáncer inicial, o se detectó cáncer, que tiene cáncer, lo primero que hacen es remitirlo a psicólogo y a terapias psicológicas, ¿sí? Para que eso, pues, no se mire afectado directamente, ¿sí? Bueno, por esa parte psicológica. Bueno,
Me atrevería a decir esa parte, sí, pero pues aquí solamente terminamos en alguna de estas partes, en una categoría de interés, que al médico de pronto le interesaba esto, o a la persona que estaba investigando le interesaba que esta categoría de cáncer terminal, ¿con cuál está asociado? Con el cáncer, con el hábito a fumar, en este caso sería la conclusión. Bueno, y eso sería pues la explicación de esta temática.